Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos en el segundo capítulo de contestando comentarios de suscriptores. Más concretamente os traigo dos temas que, aunque parezcan que son temas diferentes, la verdad es que tienen algo que ver, y precisamente en este vídeo digamos que he decidido traer ambas partes y comentar en este vídeo qué es lo que puede pasar. Digamos que en primer lugar, en el caso de Nvidia, te voy a comentar en este vídeo realmente qué es lo que está pasando con Nvidia. Es decir, estoy viendo que muchos de vosotros tenéis dudas sobre si Nvidia se está desplomando o no. Aquí puedes ver que lleva una caída del 9%. Realmente la compañía subió después del split, y tras el split, como vemos, ahora ha tenido una corrección bastante fuerte, e incluso hay muchos canales de YouTube que están diciendo que precisamente parece que se ha desplomado Nvidia porque puede ser que venga una crisis o puede ser que sea una burbuja, entre otras cosas. Entonces, en primer lugar, este es un tema que quiero contestar en este vídeo, y al mismo tiempo quiero contestar un segundo comentario de otro suscriptor, que es este de aquí, donde digamos que, aunque es un tema diferente, también digamos que voy a intentar unificarlo con el tema de Nvidia, ya que tiene algo que ver ambos temas. Entonces, precisamente por eso, lo primero que voy a hacer es leer el comentario. Por supuesto, esto lo tienes disponible en el vídeo para que veas la contestación que le he dado al suscriptor y también lo que me ha respondido él y todo eso, pero aquí digamos que yo lo voy a hacer para, sobre todo, explicar esto de una forma más genérica, específica y también con ejemplos reales, para, digamos, que pueda ayudarte también a tomar mejores decisiones de inversión. Entonces, lo primero que voy a hacer es leer el comentario, y aquí comenta: tengo una duda o curiosidad, que es, tú cuando tienes evaluada una empresa y más o menos le sacas el rango de valor sobre el que se mueve o puede moverse en X tiempo e inviertes X dinero en X rango y ves que la acción baja un poco, ¿cuánto tiene que bajar para que decidas volver a comprar acciones? Esa es la primera pregunta. O siempre que esté por debajo del precio objetivo de compra que te marcas, compras. Y en caso contrario, también nos pregunta: estimas X compras y a las semanas o meses, en este caso entiendo que se refiere, ves que comienza a subir, ¿qué procedimiento sigues? ¿Sigues comprando hasta que llega a X valor? Yo soy de los que una vez que empieza a subir la acción me planto y no compro más. Psicológicamente es como voy a comprar lo mismo pero más caro que compré hace un tiempo. Caso de Endava, por ejemplo, que se sigue estando por debajo de su valor, pero como compré antes de que se disparara este 10% esta semana, es decir, se refiere a la semana pasada, como que ya no me apetece comprar más. Bien, este sería el primer tema, que como digo, luego voy a unificarlo también con el caso de Nvidia. En primer lugar, digamos que sobre este tema quiero comentar lo siguiente, y es: digamos que cuando nosotros vamos a comprar una acción, es decir, cuando estamos haciendo una gestión de cartera, que por cierto tienes vídeos en el canal por si no los has visto sobre gestión de cartera, pero digamos que cuando vamos a comprar una acción, lo primero que debemos de hacer en primer lugar es valorar la compañía, es decir, saber cuánto es el valor intrínseco de la compañía, cuánto es el precio, o más que el precio, el valor real de la compañía en un tiempo determinado. ¿Por qué digo lo de en un tiempo determinado? Porque lógicamente no es lo mismo, si estamos analizando una empresa de crecimiento, el valor que puede tener esa compañía hoy, el año que viene o dentro de 5 años. Obviamente, si la compañía tiene una capacidad productiva enorme y cada año puede seguir creciendo, aumentando sus márgenes, creciendo los beneficios, creciendo los ingresos, etcétera, todo eso hace que el valor intrínseco de la compañía vaya aumentando cada año. Eso, en primer lugar, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, una vez yo ya sé aproximadamente que, como sabes, el valor intrínseco no es algo exacto, también hay una parte objetiva, como te explicaba, son estimaciones, y otra parte son expectativas, añadiendo variables diferentes. Pero en este caso, digamos que, como digo, hay una parte objetiva, una parte subjetiva en la parte de análisis y valoración, y precisamente por eso debemos de saber cuánto vale la compañía según nuestro criterio. Una vez tenemos detectado eso, también tenemos que saber qué tipo de inversores somos, qué cartera tenemos, qué capital disponemos, cuál es nuestra situación financiera específica, es decir, porque no es lo mismo una persona que tenga la capacidad de poder invertir a lo mejor
1.000 euros o 1.000 dólares en una compañía que otra persona que a lo mejor pueda tener la capacidad de tan solo invertir 50 o 100 euros o dólares. Evidentemente eso condiciona el tipo de inversión que puedes hacer y al mismo tiempo también la estrategia de inversión. Es por eso que cuando vamos a analizar una compañía y como dice aquí el suscriptor, más o menos si sacamos el rango en el que puede moverse en X tiempo e inviertes X dinero en X rango y baja, la pregunta es, si yo ya tengo claro que este es el rango y la compañía baja por debajo del valor intrínseco, obviamente es un buen momento para invertir. Ahora bien, ¿quiere decir que tengamos que invertir siempre? No. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta otras cosas a la hora de gestionar nuestra cartera. Por ejemplo, si nosotros analizamos una compañía, la que sea, el suscriptor, por ejemplo, nos habla del caso de Endava, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de Endava, si yo ya tengo una posición en Endava, vamos a suponer que en mi cartera, y esto es un ejemplo teórico imagínate que mi cartera total es de 10.000 euros o dólares y yo quiero más o menos tener como máximo 10 compañías en cartera. Esto significa que a priori, antes de analizar nada, yo ya sé que de media tengo que tener un peso en cartera por cada posición del 10%. Esto significa que del 10% significa que como máximo, más o menos, porque evidentemente digamos que podría variar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero de media ese 10% por posición, pues digamos que yo más o menos me puedo hacer la idea de que como máximo puedo invertir ese 10% en el caso de Endava. Si yo tengo 10.000 euros o dólares, quiere decir que como máximo puedo invertir 1.000 euros o dólares, que es el 10%. Ahora bien, si yo ya estoy posicionado en Endava y, por ejemplo, ya tengo 500 euros o dólares, es decir, el 50% de la cantidad máxima que tenía pensado invertir en esa compañía, lo lógico, porque el dinero no es infinito, en el caso mío y en el de cualquier inversor particular o fondo de inversión, es decir, el dinero cuando lo estás gestionando, el patrimonio que tienes o el capital que estás gestionando no es infinito, es decir, no puedes estar comprando eternamente mientras la compañía siga estando barata, tienes que poner ciertos filtros o tienes que tener más o menos ciertas exigencias a la hora de, digamos, decidir si comprar o aumentar posición o mantener o vender posición, en este caso reducir. Precisamente si, por ejemplo, para mí una compañía que yo ya tengo en cartera baja, pero resulta que lo que baja es menos de la volatilidad natural del mercado, el mercado normalmente, el S&P 500, se puede mover en un solo día de media un 10%, esto quiere decir que si para mí la compañía que ya tengo en cartera ha bajado un 10%, para mí y para ti también debería ser lo mismo, no debería merecerte la pena volver a incrementar posición, porque eso está dentro de un movimiento natural de mercado. Otra cosa es que un día baje un 10% y un segundo día baje otro 10%. Entonces ya estamos hablando de una diferencia con respecto a tu precio medio de la posición en cartera de un 20%. Ahí sí merecería la pena incrementar un poquito más la posición porque digamos que así conseguirías bajar tu precio medio y en caso de recuperarse la acción, pues empezarías o comenzarías a generar beneficios positivos antes, ya que has intentado adquirir un precio medio a la baja promediando el precio de forma correcta. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre con muchas personas? Pues que muchas personas a medida que va bajando poco a poco, es decir, baja un 5, baja un 3, baja un 10, baja un 7, van comprando. Y si a lo mejor la compañía termina bajando, y eso es un ejemplo que puede pasar perfectamente en cualquier crisis, si la compañía termina bajando un 30, un 40, un 50%, pues si tú ya has gastado toda la liquidez máxima que tenías pensado invertir en esa compañía, el problema es que luego te ves con un precio medio alto,
la compañía, por supuesto, se ha desplomado, por lo que tienes, al haber metido más dinero, pues tienes unas mayores pérdidas latentes, que todavía, por supuesto, no son efectivas hasta que vendas, pero de momento son pérdidas temporales que son mayores porque has ido incrementando tu posición, pero encima tu precio medio está muy arriba. Es decir, que ya no solo no empezarías a generar beneficios cuando la compañía comenzara a recuperarse, sino que encima tendrías que esperar hasta que esa recuperación llegara al punto alto donde tú tienes ese precio medio. Por tanto, es un error, según tú calculas el valor intrínseco de una compañía, es un error, digamos, que ir comprando rápidamente según esté por debajo de ese valor intrínseco. Siempre es mejor ir dejando márgenes cada vez más amplios. ¿Por qué? Porque así el precio medio cada vez tiende a bajar más. Y además piensa una cosa, mientras más inviertes en una compañía, más peso en cartera supone, lo que quiere decir que cada vez es más difícil bajar el precio medio precisamente porque cada vez tiene más peso esa posición. Es decir, si tú ya tienes, en el ejemplo que te estaba poniendo, 1.000 euros invertidos en Endava, pues precisamente para que ese precio baje a la mitad desde donde tú has comprado, es decir, si compras un 20% por debajo, bajar a la mitad es que el precio medio baje a un -10 de donde estaba tu precio medio. Para eso tendrías que comprar el doble de posición. Si tienes 1.000 euros tendrías que invertir otros 1.000 para tener 2.000 invertidos. Y eso es un problema porque aquí ya empiezan a entrar los conflictos de gestión de cartera. Si tenías pensado tener 10 posiciones en cartera y de repente te ves que te has gastado toda la liquidez en una sola posición, ahí ya empiezas a tener el principal problema. Ahora se plantea un segundo problema con este comentario también, que es interesante ver cuál es, y es qué es lo que pasaría si tú compras por debajo de valor intrínseco, pero que luego la compañía, es decir, el precio de cotización comienza a subir. Como nos dice aquí este suscriptor, digamos que él, de forma psicológica, que como ve lo reconoce, psicológicamente es como voy a comprar lo mismo, pero más caro que compré hace X tiempo. Esto, de entrada, es falso y te voy a explicar por qué, y aquí vuelvo al ejemplo de Nvidia. Nvidia es una compañía que sí, actualmente está cotizando a un múltiplo exigente. Eso es verdad. Y está cotizando, como puedes ver, a 120, 121 en el momento de la grabación de este vídeo. Yo lo estoy grabando en martes, tú seguramente lo verás en miércoles. Bien, este precio actualmente coincide justo con el split que se hizo el día 10 de junio. 10 de junio se hizo un split 10-1, quiere decir que la compañía estaba cotizando a 1.200 y pasó a cotizar a $120 por acción, porque a cada accionista que tenía una participación se le daban 9 adicionales, es decir, pasaba a tener de 1 a 10 como paquete completo, y en lugar de tener una por 1.200 pasaba a tener 10 por 120. Y si te fijas que esto es una cosa normal que ocurra en empresas que tienen un precio de cotización alto, cuando digo un precio de cotización alto me refiero 4 cifras o superior, es decir, 1.000, 2.000, 3.000, etcétera. ¿Por qué? Porque no todos los inversores pueden acceder a estas compañías invirtiendo esa cantidad. Imagínate, por ejemplo, que eres un pequeño inversor que tienes apenas una cartera de 3.000, 4.000, 5.000 euros o incluso 10.000 euros o dólares. Evidentemente, comprar Nvidia una sola acción prácticamente para una cartera de 10.000 euros ya supone más del 10%. En este caso, si era 1.200 euros, ya supone el 12% de tu cartera solo comprando una acción. Y si es una persona que tiene a lo mejor 5.000 euros, es que ya estamos hablando de una posición de más del 20%. Por tanto, es lógico que no todo el mundo pueda acceder a comprar esas compañías cuando cotizan a un precio de mercado, digamos que más elevado. Precisamente es por eso por lo que se hacen los split. Bien, ¿por qué te estoy comentando esto? Porque normalmente cuando se hacen los split, y esto es una cosa que suele pasar a menudo, normalmente cuando se hace un split y se facilita el acceso de entrada de capital de pequeños inversores, esos pequeños inversores, por supuesto, empiezan a comprar. La compañía que yo, si puedes mirar en el canal, hace
2 semanas atrás, de hecho incluso si pongo aquí el gráfico de un mes, el día 10 que puedes ver aquí, que es cuando hizo el split, ves que prácticamente estaba al mismo precio que está ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que según se hace el split, empieza a subir porque hay más entrada de capital. La compañía en este entonces, que esto ya lo comenté en un vídeo anterior, justo de un par de semanas atrás de Nvidia, la compañía estaba, por supuesto, cotizando a un múltiplo exigente de 35, 38 veces en ese entonces, si mal no recuerdo. Y precisamente ahora ha vuelto a ese precio. Ahora bien, esto es razón, que es lo que están anunciando otros canales de YouTube, para pensar que realmente ha venido una crisis, o resulta que comienza la recesión, o hay un problema en el sector de los semiconductores, para que la compañía, después de subir de 120 a 135, ahora vuelva a bajar al mismo precio del split. No, no ha pasado nada. En estas 2 semanas la compañía Nvidia no ha cambiado. Es decir, después de haber presentado resultados, después de haber hecho el split, la compañía sigue con sus planes estratégicos de crecimiento, sigue haciendo lo mismo. En 2 semanas la compañía prácticamente no ha cambiado, no ha ocurrido nada negativo. Sí es verdad que si miramos las ventas de los insiders o de los principales del equipo directivo, sí es verdad que han habido ventas, digamos, importantes del equipo directivo. Pero aquí es donde también tienes que pensar, el equipo directivo sabe cuál es el valor de la compañía, y también hay que entender, que esto es otro tema aparte, cómo o qué es lo que podemos esperar de la compañía y cómo evoluciona de manera cíclica esta compañía. Tal y como te he explicado en el canal cuando he analizado Nvidia, te he explicado, esta compañía está dentro del sector de semiconductores. El sector de semiconductores es cíclico. ¿Por qué es cíclico? Precisamente porque Nvidia, cuando hace esos chips tan potentes por los que ahora se está beneficiando tanto, precisamente, por ejemplo, el Blackwell, entre otros, y todo eso lo están comprando o demandando grandes empresas como puede ser Google, Microsoft, etcétera, 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 pues precisamente eso lo demandan una vez, y una vez tienen ese chips, les sirven para varios años. Entonces, si les sirven para varios años, digamos que Nvidia no le va a vender a los mismos clientes todos los años lo mismo. Por tanto, es lógico pensar que esta compañía durante 1 año o 2 años tenga ventas fuertes, pero luego, como ese chip se puede prolongar en el tiempo, se puede estirar por esos clientes, pues los siguientes años a lo mejor no tenga tantas ventas fuertes. Precisamente es por eso, por lo que, si, como te decía y como te explicaba sobre esta compañía, si vamos aquí y vemos el caso de Nvidia, aquí puedes ver cómo realmente la compañía, incluso viendo la parte de estimaciones, podemos ver o entender realmente cómo ha sido la ciclicidad de la compañía. Fíjate que aquí ha habido un año negativo en 2020, nos vamos a 2014 y también ha habido un año negativo. Si seguimos un poquito más para atrás, fíjate que también 2014, 2010, 2009, y realmente esta compañía, incluso más que en ingresos, si nos vamos a la parte de beneficios, porque evidentemente le cambian los márgenes, no venden tanto y por supuesto también tienen dificultades en ciertos entornos macroeconómicos, pues aquí podemos ver como años negativos, luego vienen años positivos, luego años negativos otra vez, luego años positivos otra vez, luego año negativo, años positivos, 2023 año negativo, y en este caso aquí, por supuesto, como puedes ver, digamos que todo este es el ciclo que más o menos continúa o sigue teniendo una empresa del sector de semiconductores. Bien, entonces, esto, que es normal entenderlo, es una razón por la que sí deberíamos de valorar realmente si invertir o no en Nvidia. Y sobre todo, cuando yo he traído los análisis en el canal hablándote de esta compañía, te he explicado que esta compañía, es verdad que por el crecimiento que se espera está a un múltiplo exigente, pero justificado si pensamos a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a corto o medio plazo, y cuando digo corto o medio plazo me refiero 3 años o menos de 3 años, 3 años ya empieza a ser medio plazo, de entre 3 a 5 años, y menos de 3 años ya podríamos considerar que es corto plazo, esta compañía, por supuesto, podría tener algún año negativo, porque todos los chips que está vendiendo ahora y todos los beneficios que está generando gracias a las ventas de este posicionamiento de mercado que tiene y a todos estos clientes que tiene, obviamente en los siguientes años no va a seguir vendiéndolo. Lo que quiere decir que
si no es dentro de 1, 2 o 3 años, seguramente en alguno de esos años bajará o aflojará tanto los ingresos, el crecimiento de ingresos, como de beneficio. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y es por eso por lo que la compañía podría corregir en bolsa. Sin embargo, ahora tienes que tener en cuenta cuál es la situación actual de la compañía, y es simplemente que la compañía, como puedes ver ahora mismo, está cotizando prácticamente al mismo precio que el post-split. Esto significa que la compañía, después de haber subido tras el split, ahora ha vuelto a bajar. La compañía, aún así, aun habiendo bajado lo que ha bajado, si nos fijamos bien y vamos, por ejemplo, aquí a la parte de beneficios de EPS en este caso, y vamos justo a los últimos años, sobre todo al 2025, que es este año esperado, podemos ver que se esperan por PER unos EPS aproximadamente de 2,71. Cuidado, y ten en cuenta esto, que cuando nosotros tenemos en cuenta un múltiplo forward es normalmente a 12 meses, pero estamos en junio. Quiere decir que esto, el múltiplo que vamos a calcular ahora, es a 6 meses vista. Por tanto, quiere decir que si voy a la calculadora y divido estos 121 entre, aquí puedes ver los 2,71, que es lo que voy a hacer ahora, aquí pongo 121 por un lado y esto lo divido entre los 2,71, verás que el múltiplo parece que es muy exigente, 44 veces. Ahora bien, esto es a 6 meses, de aquí a final de año, pero si lo hacemos a 12 meses exactamente, lo lógico es pensar que los EPS se sitúen entre los 2,71 y los 3,58, es decir, aproximadamente podríamos decir 3,1, 3,2, es decir, 3,10, 3,20, lo que significa que si tenemos en cuenta los 121 de precio y lo dividimos en este caso entre los 3,20, llegaríamos a que la compañía está cotizando a 37 veces forward de 12 meses. Por supuesto, ten en cuenta que para eso la compañía tendría que cumplir con el crecimiento esperado del 109%, que para este año 2025 no va mal encaminada, porque de hecho es uno de los años fuertes donde todavía sigue vendiendo a nuevos clientes esas nuevas, digamos, producciones de chips, y por tanto, digamos que todos esos clientes tendrán acceso a toda esa nueva tecnología para desarrollar mejor la inteligencia artificial, pero es lógico que en siguientes años, digamos, que baje. Aquí, por supuesto, los analistas nos dicen que crecerán un 32, un 16, un 27 y luego un 8. Incluso lo que te digo yo, podría pasar de que en siguientes años creciera un 32 o creciera un 25 o creciera un 20, que luego tuviera algún año negativo, etcétera, etcétera. Pero por eso yo te digo que con esta compañía ocurre lo siguiente, y por eso voy a unificarlo con el comentario de esta otra persona, ¿vale? Que es realmente cuándo deberíamos comprar, cuándo deberíamos vender, si está con descuento o si está cara o si está subiendo, qué debemos hacer, y todo esto para que más o menos entiendas lo que tendríamos que hacer en una situación real. Bien, primero, si no tienes Nvidia, déjame decirte que lo obvio es que Nvidia está cotizando, y lo pongo entre comillas, cara. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Porque caro o barato es en función de las estimaciones o expectativas que tengas para un plazo determinado. Si tú tienes unas expectativas para un año, evidentemente la compañía está cara, 37 veces. Un año, recuerda, 12 meses. Ahora bien, si tus expectativas son a 5, 7 o 10 años, ya aquí entra más peso de los fundamentales de la compañía. Es decir, ya aquí no solo importa tanto que estés pagando un múltiplo caro o barato, sino aquí lo que entra de verdad es los fundamentales, en el sentido de Nvidia es la líder del sector, tiene más peso y cuota de mercado dentro del sector. Primero, para que nosotros veamos un deterioro real de Nvidia, tenemos que ver, es decir, no estimar, no especular, tenemos que verificar que AMD, que Intel o que otros competidores le empiezan a robar cuota de mercado. Es decir, que eso sea una realidad. Cuando empiece a ser una realidad, que ya te digo que no pasa de un trimestre a otro, ni de un día a otro, sino que seguramente año a año se irá viendo cómo poco a poco pueda perder cuota de mercado, si verificamos eso, entonces ahí es donde podríamos cambiar
la valoración de la compañía. Sin embargo, la compañía, como te digo, a medio y largo plazo, es decir, más de 3 o 5 años, evidentemente la compañía tiene la ventaja competitiva de que con respecto al resto de comparables o competidores es líder del sector. Es la que más vende, es la que mejor tiene la tecnología desarrollada y por supuesto, además, es la que más tiene la ventaja competitiva de subidas de precio gracias a que los competidores ni siquiera se le están acercando. Puedes pensar que AMD puede mejorar, puedes pensar que Intel va a mejorar, pero repito, eso es una especulación. Cuando sea certeza, significa que tú verifiques trimestre a trimestre que la compañía o esas compañías en concreto van robando cuota de mercado. Si no lo hacen, eso quiere decir que para el mercado seguirá estando justificado que Nvidia merezca un múltiplo superior. Lo que quiere decir que con el paso de los años, aunque hoy pagues caro, a 5 o 10 años será barato. Porque si sigue siendo una empresa de crecimiento y aunque sea cíclica y pueda tener varios años negativos, en el cómputo total, esta compañía podría crecer si mantiene esa ventaja competitiva frente a los competidores. Y esto es importante entenderlo. A largo plazo predomina más los fundamentales que la histeria del mercado o las hipótesis o especulaciones o variables que queramos añadir a nuestras expectativas. Todo eso, digamos que en corto plazo afecta más, por eso hay más ruido de mercado a corto plazo que a largo plazo. Todo esto que te estoy contando, ¿por qué lo digo? Porque precisamente esto lo voy a unificar, como te decía, con lo que decía este suscriptor de aquí, que por ejemplo tenía lo que se conoce como, en este caso, digamos, fijación por un precio que ya ha pagado, es decir, digamos que tiene dependencia o se queda atado al precio que ya ha pagado. Es decir, si yo he pagado 10, no voy a pagar 11 y 12 porque 11 y 12 me parecen más caro. Bien, aquí tienes un ejemplo con el caso de Nvidia donde realmente está demostrado que realmente la compañía, pagando un precio superior, la compras más barata. Y esto es importante entenderlo. En bolsa no tienes que pagar por el precio, tienes que pagar por el valor. Y el valor incluye el precio en relación a lo que genera la compañía, en relación a la capacidad productiva de la compañía. Por tanto, si nos vamos aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido con Nvidia? Si miramos el histórico de la compañía. Fíjate aquí en 2023 que justo coincide, y voy a ponerlo aparte, con, en este caso, lo que lleva de todo el año o de un año. Fíjate que la compañía, aquí estamos en 2024 y aquí estamos viendo 2023. De hecho, voy incluso a poner un poquito más aquí para que se vea. Ves que aquí estamos prácticamente en lo que va de año 2024 y 2023, que es finales. Como puedes ver, aquí vemos que la compañía no había crecido o un poquito se había crecido, que de hecho había sido pues prácticamente un crecimiento importante, pasar de 40 a 50, luego a 70 y pico, hasta los 95, 100, que recuerda que todo esto es post-split. Recuerda que la cantidad anterior era multiplicando por 10 estas mismas cantidades. O sea, en vez de 45, 450, en vez de 95, 950. Vale. Pero ¿esto qué quiere decir? Que realmente la compañía, cuando anunció en el tercer trimestre de 2023, ejercicio fiscal que sería 2024 para ellos, ¿vale? Ahí anunció que el crecimiento iba a ser explosivo. Ese crecimiento en beneficios que se verificó, porque en ese trimestre presentaron muchísimo más, y de hecho lo vamos a comprobar ahora. Eso hizo que el múltiplo se desplomara. Cuando el múltiplo se desploma, solo es por dos razones: o porque se desploma el precio, o porque se incrementa muchísimo los beneficios. Entonces, aquí, si vamos a esta fecha, puedes ver junio, aproximadamente mayo, junio de 2023, de hecho mayo de 2023, vemos que ya era el segundo trimestre del ejercicio fiscal para ellos 2024, pero era el año 2023 para nosotros,
¿vale? Pues resulta que la compañía, como ves, se desplomó. ¿Cuáles eran las expectativas que tenían los analistas en este entonces? Bien, para ver esto precisamente o ver lo que hizo esta compañía con el gráfico, fíjate que para mayo, junio, si nos vamos aquí a descripción y vamos al precio, fíjate que vamos a buscar junio de 2023. Aquí tenemos que la compañía, junio de 2023, como puedes ver aquí, que está por aquí más o menos, ves que la compañía, el precio más o menos se mantuvo. 2023. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa si vamos a estimaciones y vemos de forma trimestral qué es lo que pasó en el segundo trimestre? Y en este caso recuerda que es de 2024 para ellos. Bien, me vengo aquí, muevo esto por aquí y me voy a 2024. 2024, en este caso, aunque aquí nos ponen la E, que sería en este caso 2023, fíjate que negativo, 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 y luego se esperaba para el siguiente trimestre, que sería el tercero, un 101 de crecimiento, un 205 de crecimiento, que es lo que crecieron, pero las estimaciones realmente, porque ellos habían anunciado que tenían muchos más clientes y que iba a subir muchísimo, que de hecho incluso terminaron superando las propias estimaciones que dio el equipo directivo. Fíjate, en ingresos 101 en un trimestre, en el tercero, y en el cuarto trimestre un 200, y luego al año siguiente un 265, y al siguiente trimestre, segundo trimestre de 2024, un 262. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente el crecimiento trimestralmente ha sido una salvajada. Precisamente este crecimiento es lo que ha hecho que el múltiplo, como te decía, se haya desplomado por esas expectativas. Si las expectativas, porque recuerda que si el múltiplo forward es teniendo en cuenta los beneficios futuros, si tienes en cuenta unos beneficios futuros que van a crecer muchísimo, el múltiplo baja muchísimo. Y eso es lo que ha pasado. Es decir, lo que ha ocurrido es un derate, es decir, una bajada de múltiplo, pero bajada de múltiplo positiva. Es decir, no por castigo en el precio, sino por incremento en los beneficios. Y pasó una vez y pasó otra vez. Por tanto, gracias al crecimiento que tenía la compañía, de ser un múltiplo totalmente absurdo, para Nvidia de 60-70 veces, realmente estabas pagando prácticamente con el crecimiento que vino en los siguientes trimestres, que fue verificado, cada trimestre si verificabas, al final lo que terminabas pagando era unas 30 veces. Bien, entonces, una vez tenemos en cuenta esto, fíjate que en este mismo plazo, y esto es importante, fíjate que hubieras pagado un múltiplo inferior, y es lo que estoy diciendo contestando este comentario, según este plazo que fue pagando, el múltiplo fue bajando porque los beneficios eran reales. El crecimiento esperado de esos beneficios eran reales. Por tanto, el múltiplo era muy inferior. Sin embargo, fíjate lo que pasó de mayo de 2023 a, en este caso, digamos que agosto de 2023. Pues si vamos aquí al precio y vemos aquí en mayo de 2023, más o menos por aquí, de 42, fíjate que el precio hasta octubre, agosto, aproximadamente septiembre, agosto, pues fíjate que el precio pasó de 42 a 49. Siguió lateral, pero es que resulta que, por ejemplo, comprarla aquí a 49 y aquí a 42, a 49 ya te salía más barata que comprarla a 42, porque a 42 la estabas comprando en el rango de las 60 veces, mientras que a 49 la estabas comprando a 30 veces. Y años después, que es lo que vimos en el múltiplo, que el múltiplo ha seguido entre las 30 y 40 veces, incluso comprándola a 60, a 70, a 80, a 90, a 100, etcétera, etcétera, hubiera sido menos, es decir, hubieras comprado más barata la compañía, es decir, entre 30 y 40 veces por los beneficios esperados, que si la hubieras comprado a 40, a 42. Ahora bien, claro, aquí viene la lógica de la inversión. Cuando nosotros simplemente pensamos en el precio, el problema es que tenemos lo conocido como anclaje de precio. Es decir, el problema que tiene este suscriptor es: yo he comprado en este caso lo estoy diciendo con Nvidia, aunque él pone el ejemplo, como puedes ver aquí, con Endava, pero sería exactamente lo mismo. Es como si yo dijera, como yo he comprado a 40, pues no voy a comprar a 50, no voy a comprar a 60, no voy a comprar a 70.
Pero es que resulta que a 50, a 60 y a 70, cuando está en ese momento, la compañía tiene, o el mercado tiene sobre la compañía unas expectativas muchísimo más altas de crecimiento de beneficios. Dicho de otra manera, que cuando la compañía cotiza a 50, 60 o 70, tienes más seguridad de que la compañía vaya a crecer precisamente porque hay unas expectativas mayores que, ojo, entiendo que no siempre se cumplan las expectativas y precisamente por eso luego está cuando tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo de seguimiento trimestre a trimestre y verificar que ese crecimiento se va haciendo real, que esas expectativas se convierten en realidad. Entonces, si se convierte en realidad, quiere decir que realmente, aunque estemos pagando un precio mayor, tenemos más seguridad de que vamos a tener una mayor rentabilidad. Recuerda que el múltiplo, tanto el PER como el Price Free Cash Flow, como el EV/EBITDA, al final es un indicativo, es un ratio que compara, en este caso, lo que pagamos frente a lo que genera la compañía. Bien, si lo que pagamos frente a lo que genera, al final el múltiplo es inferior, quiere decir que teóricamente tardaríamos menos años en recuperar nuestra inversión. Ojo, menos años si la compañía no crece. Si la compañía generara todos los años lo mismo. Es decir, si una compañía genera 1.000 millones todos los años y está cotizando un múltiplo de 30 veces, significa que si todos los años crece, o mejor dicho, si todos los años genera 1.000 millones, en 30 años recuperaríamos nuestra inversión. Pero es que aquí estamos hablando de una compañía que crece. Quiere decir que serán 1.000 millones, 1.200, 1.400, 1.800, así, así, así. Y eso quiere decir que si va creciendo, esas 30 veces equivalente a 30 años teóricos de recuperación de la inversión, al final se pueden transformar en 7 años, en 6 años o en 5 años en los que recuperamos la inversión en función del crecimiento de la compañía. Todo esto, ¿por qué lo digo? Porque realmente aquí con este comentario, unido a lo que se está comentando de lo que puede pasar con Nvidia, resulta que tiene mucho que ver. Es decir, debemos de analizar si deberíamos incluirla en nuestra cartera, porque es verdad que está cotizando a un múltiplo exigente, pero repito, múltiplo exigente dependiendo del horizonte temporal que tengas. Si esta compañía está exigente a 1 año vista, a 2 ya no está tan exigente. Y ojo, puede que a 2 años presente resultados negativos y lo que también estamos pensando que a 2 años pueda ser barato, resulta que sea caro. Pero aquí es donde te digo que si en vez de 2 esperas 3, 4, 5, 6, 10, 15 años y mientras va pasando ese tiempo, que no se trata de estar con los brazos cruzados, mientras va pasando ese tiempo vamos verificando que la compañía sigue creciendo, sigue teniendo ventajas competitivas, sigue siendo la líder del sector, sigue innovando, sigue sacando nuevos chips que hace que los clientes que ya tengan la última tecnología necesiten la siguiente tecnología para seguir innovando en inteligencia artificial. Todas esas cosas, si las vamos verificando, al final lo que nos hacen es darnos garantías de que a medio y largo plazo la compañía va a seguir creciendo. Y eso es así. Por eso tenemos que hacer nuestro trabajo de seguimiento de la compañía. Y no solo decir, una vez compramos, ya no compro más. Si el precio sube, ya no compro más porque estoy comprando caro, cosa que, como ves, puede ser falsa y puede llevarte a error. Y además, también te digo otra cosa. Si una compañía que mantiene el mismo múltiplo, imaginemos que en el caso de Nvidia, de aquí a los próximos 20 años, el mercado, y esto como digo es una hipótesis, de aquí a los próximos 20 años el mercado va a pagar siempre por Nvidia 35 veces, siempre. Bien, pues si la compañía crece, me da igual lo que crezca, pero si crece un 10, un 15, un 8, un 20, me da igual. El precio sí o sí va a subir. ¿Sabes por qué? Porque precisamente con los múltiplos hay dos variables, precios y beneficios. Si nosotros nos aseguramos de hacer el seguimiento y vemos que los beneficios siguen subiendo y el mercado siempre está dispuesto a pagar el mismo múltiplo porque las condiciones de la empresa, es decir, la capacidad productiva, ventajas competitivas, ventajas frente a otros rivales, etcétera, etcétera, se siguen manteniendo, explícame
¿por qué el mercado no va a seguir pagando el mismo múltiplo? Si es que la calidad de la empresa no ha cambiado, la capacidad productiva de la empresa no ha cambiado. Entonces, en ese caso, lo que te digo es, si el mercado sigue pagando 20 veces o 30 veces o el múltiplo que sea, pero lo paga fijo, si nosotros nos aseguramos de que el beneficio crece, el precio va a crecer. Punto. Ahora bien, si evidentemente el mercado cambia, y esto lo sabemos porque te lo he explicado en el canal, si viene algún cisne negro, si pasa algo a nivel macroeconómico, algo ajeno a la compañía o incluso algún problema temporal, como puede ser el caso de Endava, que también lo comentaba este suscriptor, precisamente es ahí donde debemos analizar realmente si eso se puede o no recuperar para saber si el mercado podría llegar a volver a asignarle el múltiplo que le asignaba pre ese problema. O sea, pre, digamos, problema estructural o antes de todo eso que le fuera a pasar. Eso es importante porque si nosotros vamos a hacer estimaciones, tenemos que tener en cuenta que se mantienen esos problemas en el tiempo, es decir, ya estamos siendo conservadores con que no van a solucionar ese problema, pero si la compañía, a pesar de no solucionar ese problema, sigue creciendo menos, pero sigue creciendo, al final el precio seguirá creciendo, menos, pero seguirá creciendo. Y eso hay que valorarlo. Al igual que si luego vemos que ese problema temporal lo pueden terminar solventando, caso de Endava, tal y como te he comentado, que es simple y llanamente un problema del sector financiero, de los clientes del segmento de finanzas, de pagos, de seguros, etcétera, etcétera, pues cuando ellos decidan invertir, evidentemente toda esa capitalización, todo ese exceso de demanda, lo podrá capitalizar la compañía. Y además hemos visto que la compañía ha ido mejorando su capacidad productiva, se ha ido expandiendo a la India, también ha ido ampliando otros segmentos o sectores con clientes de la parte de salud, es decir, que realmente está haciendo bien las cosas, pero evidentemente tenemos que ir verificando. Ahora bien, ¿significa eso que estando ahora cotizando en Endava a 28 que ha subido o que estaba a 25 y ahora 28, si sube a 30 ya no deberíamos de comprar, si sube a 35 ya no deberíamos de comprar? Pues claro que no, porque si la compañía todavía sigue teniendo una capacidad de crecimiento de 15-20%, ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Y también te digo otra cosa, esto tienes que unirlo junto con la gestión de cartera que estés haciendo. Oye, que a lo mejor tú tienes fondos indexados, que a lo mejor tienes solo acciones, que a lo mejor tienes un tipo de cartera mixta donde tienes un poco de oro, un poco de renta fija, un poco de renta variable y en función de todo eso tienes que asignarle un peso a cada inversión. Y evidentemente tampoco podemos estar comprando a lo loco. No podemos estar comprando, si está a 28, pues compro a 27, compro a 26, compro a 29. Porque si va bajando cada punto y vas comprando, llega un punto en el que ya resulta que en ese entonces pues no tendríamos más liquidez para si realmente después viene una oportunidad grande. Es decir, que viene un cisne negro que hace que muchas compañías se desplomen de forma injustificada y ahí sí tendríamos que verificar que la calidad productiva de esa empresa se sigue viendo intacta. Y si es así, por supuesto, entonces invertimos y vamos con todo. Pero lo que no podemos hacer tampoco es intentar solo comprar cuando va bajando y a pequeños trocitos, al igual que tampoco debemos de no invertir si el precio sube un poco, porque ya supuestamente es cara. También te planteo otra cosa, y esto es importante tenerlo en cuenta. Imagínate que una compañía, por lo que sea, presenta unos muy buenos resultados. Puede ser, como te digo, que sea el caso de Endava. Y de hecho me voy a ir aquí y voy a poner aquí para que lo veas y para que veas el gráfico DAVA. En este caso, con este ejemplo, puedes ver que si la compañía que está cotizando ahora mismo a 28 y ves que ha tenido una subida en esta última semana, es decir, que ha partido de los $25 y ahora está en 28, pero ahora te pregunto una cosa. Imagínate que la compañía presenta en el siguiente trimestre unos muy buenos resultados y que realmente digamos que ha visto
que el incremento de la demanda se ha incrementado, por decir una cifra, un 20 o 30%. Sin embargo, en bolsa solo sube un 5, ¿vale? O un 10. Eso significa que aproximadamente de los 28 subiría 2,8 puntos. Aproximadamente estaría en 30, 31, 31 y medio, por ahí más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente ha subido un 5, pero nosotros hemos visto que la capacidad productiva de la empresa ha aumentado y que además las expectativas, porque tiene más demanda de clientes, al final eso pueden ser futuros ingresos más seguros, porque ya los tiene. Esos clientes le están demandando los servicios, le están pagando, pero no lo han contabilizado en este trimestre. Lo contabilizarán en próximos trimestres. Por tanto, si la compañía crece un 5, pero nosotros vemos que los potenciales beneficios son un 30% arriba, significa que el múltiplo está más bajo. Y si el múltiplo está más bajo, aunque estemos comprando la compañía más cara, a 31 o 32 en lugar de 28, estamos comprando la compañía más barata. Y eso es lo importante. Nosotros tenemos que comprar la compañía cara o barata en función de lo que genera, no en función del precio. Y esa es la gran diferencia entre análisis técnico y análisis fundamental. Si lo piensas bien, los grandes inversores a nivel mundial, dime solo uno de la lista de los 100 hombres más ricos, hombres o mujeres, de las 100 personas más ricas del mundo o del planeta, dime quién ha conseguido llegar ahí por análisis técnico. Ya te lo digo yo, ninguno. Es decir, los que llegan son o emprendedores o inversores fundamentales. ¿Por qué? Porque hay un negocio detrás, hay una empresa real detrás, hay una gestión empresarial, hay personas detrás gestionando esa empresa. Y también hay un mercado que valora esas empresas. Y en el mercado, el conjunto del mercado, entidades financieras, bancarias e inversores privados, son todos personas, seres humanos. Por tanto, tienen una parte psicológica, es decir, una parte emocional y una parte racional. Y todo eso, si lo entendemos, podemos beneficiarnos de la situación del mercado. Por tanto, el intentar centrar únicamente tu inversión en función de lo que haga el precio es un error, porque estás entrando en el juego especulativo de las personas que tienen o que no tienen conocimiento. Es decir, las personas que se dejan influenciar por el mercado, que se dejan llevar por la marea, por la volatilidad del mercado. Ahora sube, ahora baja y en función de eso, pues compro ahora, vendo ahora. Pero nosotros debemos ser inversores más inteligentes y para eso debemos asegurarnos que lo que hay detrás de nuestras acciones vale más. Y si vale más, significa que para que eso suceda, tiene que tener algo más. Tiene que tener más ventajas competitivas, tiene que tener más posicionamiento de mercado, tiene que generar más ingresos, tiene que ampliar los márgenes, tiene que aumentar su capacidad productiva, tiene que ser más eficiente haciendo adquisiciones o reinvirtiendo su capital en la propia empresa o tiene que recomprar acciones. Es decir, todo eso que te he explicado en el canal realmente es lo que tenemos que verificar y no lo que hace el precio. Por tanto, tanto en el caso de Endava, contestando a este suscriptor, como al resto de personas que me habéis dejado qué es lo que ocurre con Nvidia, si va a haber una crisis, si es una burbuja, que ya te digo yo que está lejísimos de que sea una burbuja, porque los crecimientos esperados por la compañía han sido reales. Ojo, que puede llegar el próximo trimestre y a lo mejor no se cumplen esos crecimientos. Bien, entonces en ese momento será real que ya el crecimiento se ha estancado. Pero hasta entonces lo que han demostrado de aquí para atrás es que han dado un guidance y lo han superado por mucho. Y evidentemente el crecimiento es real porque el empuje o los vientos de cola por la inteligencia artificial es real. Y por tanto, si hay muchas compañías demandando los productos de Nvidia, evidentemente Nvidia va a poder capitalizar todo eso porque es la líder del mercado. Punto. A lo mejor en 1, 2 o 3 años puede ser que eso afloje. Y como digo, incluso los beneficios bajen. Pero como digo, tú tienes que mirar bien el horizonte temporal, al mismo tiempo que tienes que saber incluirla en cartera.
porque no puedes decir, oye, pues voy a incrementar la posición en Nvidia, que ahora mismo está cotizando prácticamente, como vimos antes, a 36 veces forward de 12 meses, pero no voy a, digamos, añadirla como peso de mi cartera un 20, 30, 40%. No tiene sentido porque a corto plazo toda tu cartera entera se va a ver afectada si esa compañía se ajusta en múltiplo, cuando lo lógico es que por esa compañía 30 veces o incluso hasta 35, siendo optimista, podría considerarse razonable para los crecimientos que tiene. Pero es que si ya no tiene esos crecimientos, esos múltiplos no estarían justificados. Y precisamente por eso no puedes exponerte tanto con esa posición en cartera. Precisamente es por eso por lo que muchas veces cuando yo te traigo ideas de inversión a este canal y ves compañías como Nvidia, que aparentemente están caras, compañías como Globant, que aparentemente están caras, realmente, si la compañía es buena, hay que tenerla en cartera. Y repito, esto no es una recomendación de inversión, te estoy dando mi opinión. Si la compañía es buena, hay que tenerla en cartera, tarde o temprano. Ahora bien, la pregunta no es si hay o no hay que tenerla en cartera, porque si es buena hay que tenerla en cartera, porque te pregunto, ¿para qué vas a tener basura en tu cartera? ¿Para qué vas a tener compañías de mierda? Y perdona la expresión, pero ¿para qué vas a tener compañías basura que a lo mejor dicen, sí, es que está muy barata? Pero si son compañías que no tienen ventajas competitivas, que a lo mejor pueden crecer o decrecer, o de repente pueden presentar malos trimestres y no sabes ni por qué, que el equipo directivo a lo mejor no sabe gestionar la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué vas a tener ese tipo de compañías si puedes tener compañías de calidad? Y evidentemente las compañías de calidad se paga más por ellas. ¿Por qué? Se paga más porque generan más. Entonces, la pregunta no es si hay que tenerlas o no hay que tenerlas, sino cuánto peso le asigno a estas posiciones. Si obviamente yo quiero tener Nvidia, y repito, esto no es una recomendación de compra, es un ejemplo. Si yo quiero tener Nvidia y no la tengo en cartera hasta hoy y quiero tenerla por primera vez, si me está cotizando a 36 veces forward de 2025 o mitad de 2025, ¿vale? En este caso, pues digamos que esa compañía no le voy a asignar el 100% de lo que tengo pensado. Si yo el 100% que tenía pensado porque quería tener 10 acciones es el 10%, yo no le voy a asignar el 10%. Como está cotizando a un múltiplo exigente, a lo mejor le asigno un 1, un 2, un 3 máximo. Pero tengo todavía un 70% de esa posición, es decir, del 10% de mi cartera. Todavía me quedarían, en el ejemplo de 10.000 euros, todavía me quedarían 700 euros para invertir en la compañía. Por tanto, si la compañía corrigiera, tendría más porcentaje, es decir, más porcentaje que poder ampliar la compañía a mejores precios. Pero obviamente tengo, o lo lógico, o la lógica que debería de haber detrás de todo esto es, deberías centrarte en tener buenas compañías en cartera y no simplemente compañías baratas o small cap que parecen hiperatractivas, etcétera, etcétera. Ojo, tampoco estoy diciendo que las small caps sean malas ideas. Hay small caps, como el caso de Relatec, que te traje hace poco, que la han opado, que para mí eso me ha parecido una auténtica estafa, porque esa compañía era el claro ejemplo de una multibagger, una empresa que podría haberse multiplicado por 3, por 4, por 5 y por muchísimo más. Tenía ventajas competitivas, software propio y una serie de cosas enormes. Ya te traje análisis de esa compañía en el canal. Y al final resulta que solo han pagado una prima del 21%. Por tanto, en mi opinión, esa OPA ha sido una estafa, es decir, han estafado a los accionistas de esa compañía porque por esa compañía podríamos haber obtenido como mínimo doblar o triplicar nuestro capital en el plazo de aproximadamente 5 o 7 años. Y eso da rabia porque a veces sucede en el mercado, pero también son cosas que debemos valorar a la hora de invertir en empresas pequeñas. Todo esto que te estoy comentando, como ves, ha sido parte de gestión de capital, parte de la situación de Nvidia, parte de la psicología de mercado y como ves al final, aunque yo en distintos vídeos intente explicarte las cosas por separado, créeme que todos y cada uno de los vídeos del canal tienen que ver entre sí. Y por eso es importante no que te veas un vídeo y saques conclusiones, sino que veas varios vídeos, aunque sea de la misma compañía o de compañías del mismo sector, o análisis, valoración, análisis sectorial y una serie de cosas para que entiendas el conjunto.
a la hora de gestionar nuestra cartera, tenemos que gestionar también nuestra psicología, tenemos que gestionar también o asegurarnos de que la compañía efectivamente sigue siendo buena, que seguimos teniendo garantías de que la compañía sigue teniendo, por lo menos para los próximos trimestres, ventajas competitivas para seguir trayendo clientes que puedan justificar el múltiplo que le está asignando el mercado, etcétera, etcétera. Y todo eso debemos hacerlo paso por paso. Por tanto, aquí como conclusión, creo que lo importante a la hora de analizar compañías, y siempre lo digo, sobre todo para aquellos que os estáis iniciando, es mejor, aunque parezca que una compañía sea barata, más atractiva, que pueda tener un crecimiento explosivo, ir a una compañía más estable, de más calidad, más segura, y aunque pagues un múltiplo superior, si tienes un horizonte temporal mayor porque estás empezando la inversión siendo más joven, tienes una ventaja competitiva frente al resto de inversores. Y eso no te lo va a quitar nadie. Por tanto, dale el peso que corresponda o la importancia que corresponde a el análisis de empresa, a la valoración de empresas, a tu gestión de cartera y tu gestión psicológica, y gracias a todo eso podrás convertirte en un mejor inversor y obtener, por supuesto, un buen resultado a largo plazo. Y nada, esto ha sido todo sobre el segundo vídeo contestando comentarios de suscriptores, y como siempre te voy a dejar por aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario, y nada, nos vemos en el próximo.